El campus universitario estaba inmerso en una tranquilidad otoñal, hojas doradas salpicaban el camino mientras Oscar caminaba pensativo, sus pensamientos perdidos en teorías económicas y modelos financieros. Su mente era un torbellino de cifras y tendencias del mercado, hasta que sus ojos captaron una escena inesperadamente serena, Liliana, sentada bajo un roble ancestral, una taza de té en las manos, contemplando la danza de las hojas al viento. Ella parecía un anacronismo, un vestigio de una era más sencilla, absorta en la tranquilidad del momento. Oscar, cuya vida estaba regida por relojes y cronogramas, se encontró fascinado por la tranquilidad que ella irradiaba. Oscar, movido por una curiosidad que no sabía que tenía, se acercó. ¿Puedo unirme a ti? Oscar preguntó, un tanto vacilante, su tono habitualmente seguro suavizado por la atmósfera pacífica. Liliana miró hacia arriba, sus ojos reflejando la calma del cielo azul. Claro, respondió, una sonrisa acogedora iluminando su rostro. ¿Disfrutas del té? En realidad, nunca me detuve a pensar en eso, admitió, sentándose a su lado. Oscar notó las delicadas hojas de té bailando en el agua caliente y se preguntó qué más había pasado por alto mientras corría de un salón de clases a otro. Decidió detenerse un momento, reflexionar, porque la paz de Liliana era tan encantadora que lo envolvió de tal manera que, en ese día y en ese momento, el reloj parecía no importar, y simplemente se quedaron allí, observando y conversando sobre varias cosas. En los días que siguieron, Oscar se sintió cada vez más atraído por la presencia de Liliana. Ella le enseñó el arte de la paciencia a través de la botánica, mientras él compartía con ella la belleza subyacente en los números y la economía. Cada planta tiene su ritmo, su ciclo, explicaba Liliana, tocando delicadamente los pétalos de una flor. No es diferente de los mercados que estudias. Hay un patrón, un orden subyacente, si sabes dónde mirar. Siempre he visto el mundo a través de la eficiencia y la ganancia, confesó Oscar en una de sus conversaciones bajo el roble. Pero hay algo en tu perspectiva, es refrescante. Tal vez la eficiencia no sea el único camino hacia el crecimiento, sugirió Liliana, ofreciéndole una taza de su té favorito. Estos intercambios se convirtieron en el fundamento de una relación inesperada. Eran opuestos en muchos aspectos, él siempre adelante, ella contenta con solo ser. Sin embargo, fue esta divergencia la que les permitió crecer. Algún tiempo después, en una tarde lluviosa de primavera, Oscar se arrodilló en el mismo lugar donde comenzaron a conversar, bajo el roble. Liliana, me has enseñado a ver la belleza en la tranquilidad, a encontrar la paz en la simplicidad. Me complementas de formas que nunca imaginé posibles. ¿Aceptarías convertirte en mi esposa? La voz de Oscar era firme, pero sus ojos brillaban de emoción. Con lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro, Liliana dijo, sí, y la naturaleza a su alrededor pareció celebrar con ellos, las hojas cantando al viento, la lluvia bendiciendo su unión. El matrimonio floreció a partir de ahí, un testimonio de la belleza de la improvisación y el complemento mutuo, tan natural e inevitable como las estaciones que ambos aprendieron a apreciar juntos. Unos meses después, se casaron y comenzaron a vivir juntos. Oscar y Liliana eran un estudio de contrastes vivos, tan distintos como el día y la noche. Mientras él se despertaba al sonido de la alarma antes del amanecer, preparándose para enfrentar el frenesí de Wall Street, ella saludaba al sol con una taza de té, hojeando un libro de botánica o perfeccionando sus bordados. «Oscar, ¿no puedes ver?», Liliana preguntaba, su tono mezclándose con la melodía tranquila de los pájaros que cantaban fuera de su ventana de la cocina. Hay un universo entero en una sola hoja, un cosmos en un pétalo de flor. Oscar sonreía, pero había una urgencia en sus ojos que lo separaba de la paz de Liliana. Liliana, mi amor, veo el mundo en los números, en las tendencias de crecimiento, en el pulso del mercado. Es ahí donde marco la diferencia, es ahí donde dejo mi huella. La historia de los dos era completamente diferente. Liliana creció en una casa donde cada centavo era contado, pero nunca sintió la falta de lujo. Su corazón encontraba riqueza en las páginas de los libros que había leído innumerables veces, en los retazos de tela que su madre convertía en coloridos edredones, cada uno contando una historia de paciencia y amor. Oscar,
por otro lado, conocía bien la aguda mordedura de la necesidad. Creció en un barrio donde cada día era una batalla contra la privación. Estaba decidido a construir una vida donde esa escasez fuera solo un recuerdo lejano. ¿No te cansas?, Liliana preguntaba mientras Oscar, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora, analizaba gráficos y proyecciones. Siempre más, siempre adelante, nunca deteniéndote a respirar. Oscar levantaba la mirada, los dedos pausaban sobre el teclado. No cuando estoy tan cerca, Liliana. No puedo, no voy a vivir a la sombra de la pobreza nuevamente. Mi padre trabajó hasta los huesos para mantenernos, y yo trabajo para asegurarme de que nunca tengamos que contar monedas para la cena. Pero, ¿a qué costo? Ella insistía suavemente, las manos que manejaban tan hábilmente agujas y hilos ahora acariciaban el rostro tenso de Oscar. ¿Cuándo te darás cuenta de que la riqueza que buscas, ya la tenemos aquí? Era una danza delicada entre ellos, un intento de encontrar terreno común. Oscar con su ambición ardiente buscaba un legado tangible, mientras que Liliana, con su alma de artista, saboreaba la esencia inmaterial de la existencia. Estas conversaciones ocurrían al atardecer de sus días, sombras alargadas y el aroma del té de jazmín en el aire, una mezcla de mundos que intentaban tejer juntos incansablemente. La vida de ellos era un tapiz de contrastes, el hilo del ambicioso y el hilo del naturalista, entrelazados pero aún distintos, creando un patrón que solo ellos podían completar. En el momento en que el diploma de Oscar fue sellado con el sello de la universidad, se lanzó a la corriente del mundo corporativo con la determinación de un nadador olímpico. Sus días eran una secuencia vertiginosa de reuniones, informes y negociaciones que comenzaban antes del amanecer y se extendían mucho más allá del crepúsculo. Escalaba la jerarquía corporativa con la agilidad de un experimentado alpinista, su ambición era el hacha que cortaba cualquier duda o demora. Cada paso que doy es un escalón más en la escalera del éxito, decía Oscar, su reflejo en la ventana de la oficina inclinado sobre hojas de cálculo y proyecciones financieras. Estoy construyendo algo, Liliana, algo duradero. Liliana, por otro lado, encontraba su alegría en un ritmo más lento y natural. Su diploma en botánica no era menos un emblema de logro, pero lo veía como una llave para un reino más tranquilo. Convertía su hogar en un santuario de armonía, donde el perfume de hierbas frescas y el sonido del viento en las hojas eran tan parte de la decoración como los muebles. Sus manos, siempre ocupadas, creaban obras de arte a partir de hilos y telas, sus creaciones coloridas se entrelazaban con la vida que latía a su alrededor. ¿No es maravilloso?, exclamaba Liliana, sosteniendo una bufanda recién tejida a contraluz, los patrones bailando como hojas al viento. Cada punto es como un componente de una célula, una pieza de un ecosistema más grande. Mientras Oscar navegaba por el océano de los negocios, Liliana plantaba sus raíces en la tierra de la comunidad. Su puesto en la feria local era un mosaico de colores y fragancias, donde vendía sus artesanías y productos derivados de las plantas que cultivaba con cariño. Las personas venían no solo a comprar, sino por la sensación de conexión que Liliana extendía naturalmente. Deberías venir a ver, le decía a Oscar en una noche tranquila. A la gente le encantan tus historias tanto como tus productos. Tal vez haya algo allí para ti también. Oscar la miraba con cariño, pero sus ojos revelaban un cálculo que iba más allá de lo tangible. Tal vez algún día, cuando las aguas se calmen, respondía, pero ambos sabían que las aguas de Oscar eran alimentadas por una fuente de ambición que rara vez conocía la calma. Y así, dos mundos coexistían bajo el mismo techo, uno en ascenso vertiginoso y el otro enraizado en el placer simple del crecimiento lento y constante. Cada uno encontraba satisfacción en sus elecciones, aunque en frecuencias diferentes, como dos melodías distintas esperando ser armonizadas. Oscar, con su traje impecable y mirada enfocada, era el retrato de la prosperidad. Su éxito profesional no conocía límites, cada logro era una joya más en su corona corporativa. En contraste, Liliana era la personificación de la serenidad, su mundo era el jardín donde se dedicaba a cultivar no solo plantas, sino también la simplicidad de la vida. Al principio, estas diferencias eran puentes entre ellos, parecía haber más que hablar por ser dos mundos tan diferentes,
pero a medida que pasaba el tiempo, estos puentes comenzaron a mostrar grietas. Oscar miraba hacia el futuro y veía un horizonte de posibilidades, queriendo compartir esa visión con Liliana. Liliana, piensa en lo que podríamos lograr si ambos contribuyéramos. Tienes tanto potencial, animaba a Oscar, su discurso teñido con la pasión de alguien acostumbrado a motivar salas de reuniones. Liliana, cuyo alma estaba arraigada en tierra fértil y no en cifras, solo negaba con la cabeza, sus ojos fijos en el bordado en su regazo. Oscar, lo que tenemos ya es más que suficiente. ¿Por qué no podemos simplemente ser agradecidos y encontrar la felicidad aquí? La conversación se repetía, un bucle agotador de expectativas no cumplidas. Oscar no podía entender por qué Liliana no deseaba más, no veía la vida como una serie de metas y logros por alcanzar. ¿No ves, Liliana? No se trata solo de dinero, se trata de realización, se trata de marcar la diferencia, argumentaba, sus manos gesticulando con fervor mientras hojeaba un portafolio de inversiones. ¿Y tú no ves, Oscar? Estoy realizada aquí, con las cosas simples, con el crecimiento que no puede medirse en gráficos, replicaba Liliana, la frustración rompiendo su habitual calma al apartar su artesanía. Oscar, incapaz de reducir la marcha hacia el éxito, veía el trabajo como un medio para construir un legado, mientras que Liliana encontraba su legado en el lento florecimiento de cada flor y en la textura de los tejidos que tejía con amor. Las discusiones se volvían más intensas, cada uno defendiendo su perspectiva con una pasión que antes estaba reservada para expresiones de amor. La casa que una vez resonaba con risas y susurros de sueños compartidos ahora resonaba con el sonido de dos realidades chocando. La presión de Oscar para que Liliana contribuyera más financieramente al hogar era un terremoto que sacudía los cimientos de su matrimonio, abriendo grietas profundas que amenazaban con derrumbar el santuario que juntos habían construido. El camino que una vez recorrieron juntos ahora se bifurcaba, llevándolos a un terreno desconocido y turbulento. Las estaciones pasaron, cada una dejando su huella en el jardín de Liliana y en la línea de tiempo de Oscar. Los colores vibrantes de las flores de Liliana ya no eran complementados por la sombra de Oscar, y el brillo de sus éxitos ya no se reflejaba en la sonrisa de ella. El abismo entre ellos, cavado por la diferencia de valores y sueños, se volvió demasiado grande para ser ignorado. En una tarde de otoño, con el cielo pintado en tonos de melancolía, se sentaron frente a frente, dos tazas de té enfriándose en el silencio entre ellos. Liliana, siempre voy a querer más de la vida. Más éxito, más reconocimiento, y no puedo pedirte que cambies quién eres, dijo Oscar, su voz firme, pero sus ojos revelando el peso de la decisión. Liliana, con una calma que solo viene con la aceptación, asintió. Y yo no puedo vivir tratando de alcanzar una estrella que no brilla para mí. Necesito la tierra bajo mis pies, no un rascacielos. Así, con un respeto mutuo aún intacto, se divorciaron, cerrando un capítulo que habían escrito juntos, cada uno con su propia pluma. Algún tiempo después, Liliana decidió enseñar en la universidad, para ocupar su mente, y allí conoció a Sergio, otro profesor de la universidad. Liliana encontró refugio en los brazos de Sergio, un hombre cuyos pies estaban tan firmemente plantados en el suelo como los suyos. Con él, compartió un amor que florecía en armonía con el ciclo de las estaciones, no con la campana de la bolsa de valores. El mundo es tan vasto y simple al mismo tiempo, ¿verdad?, preguntó Sergio una vez mientras caminaban de la mano por los campos que eran el corazón de su sustento. Sí, respondió Liliana con una sonrisa, y hay tanta belleza en la simplicidad. Mientras tanto, Oscar continuó en su búsqueda implacable del éxito material. Fue ascendido y trasladado a otra ciudad distante, lo que facilitó la separación de los dos. Las noches eran más solitarias, pero él las llenaba con trabajo, cada contrato firmado era un bálsamo temporal para la quietud que ahora encontraba en casa. Además, la señora Aldana lo ayudó mucho, ella era como una madre para Oscar, siempre le llevaba algo para comer en sus numerosas noches trabajando hasta tarde en su oficina en casa. Pero Oscar trabajaba tanto que incluso sus colegas encontraban extraño. ¿Estás bien, Oscar?, su compañera Marta preguntó después de una reunión tardía, observándolo mientras trazaba otro gráfico de crecimiento.
Estoy ajustando las velas hacia una nueva dirección, respondió Oscar, pero sus ojos estaban en el horizonte, buscando un premio que siempre parecía un poco más allá de su alcance. Y así, con la separación de sus vidas, cada uno encontró un nuevo comienzo. Liliana, en la simplicidad de una vida tranquila, y Oscar, en la marcha incesante hacia la cima de la montaña que estaba decidido a conquistar. La vida de Oscar se convirtió en un ciclo de interminables reuniones, viajes de negocios y noches pasadas bajo la fría luz de la oficina en casa. Sin embargo, días y más días en la oficina resultaron en una relación con Marta, su colega de trabajo. Ella parecía prometer ser el puerto seguro que tanto anhelaba. Juntos construyeron una familia, tuvieron hijos, todo parecía estar bien, ella estaba en el mismo mundo que él, así que lo entendía, pero los cimientos sobre los que se construían comenzaron a resquebrajarse bajo el peso de las ausencias de Oscar. Porque Marta había disminuido la velocidad de su vida, empezó a centrarse más en sus hijos. Siempre estás trabajando, Oscar. Los niños apenas te conocen, protestaba Marta, tratando de llegar a su esposo que estaba físicamente presente, pero siempre distante, sus pensamientos perdidos en cifras y estrategias corporativas. Es para nosotros, Marta. Para nuestro futuro, respondía él automáticamente, pero las palabras sonaban vacías incluso para sus propios oídos. Los hijos de Oscar crecían, cada día más alejados del padre que era más una figura mitológica que una presencia constante. Marta vivía un matrimonio solitario, y cada día que pasaba se sentía más triste. Necesito más de ti, Oscar. Más que cheques y promesas de un futuro que nunca llega, soltó en un momento de vulnerabilidad, mientras él preparaba una maleta para otro viaje. Pero en un viaje específico, Marta descubrió que Oscar estaba ausente demasiado, ya que había tenido una aventura, lo que desencadenó la tormenta final. Con palabras afiladas y miradas ardientes, Marta comenzó una discusión cuando Oscar regresó. ¿Cómo pudiste? Oscar enfrentó a Marta, los detalles de su traición esparcidos ante él como piezas de un rompecabezas que se negaba a completar. Marta, con lágrimas que reflejaban tanto remordimiento como resignación, simplemente susurró, estaba sola, Oscar. Y tú nunca estabas allí. Para Marta, que ya vivía en un matrimonio solitario, decidió divorciarse, no merecía tanta frialdad e indiferencia. En la separación, Oscar se quedó con la casa, grande y resonante, una jaula de oro para la soledad que ahora habitaba. Las risas de los niños se habían disipado, reemplazadas por el constante zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj en la pared, marcando el tiempo que ya no sabía cómo llenar. Los problemas financieros siguieron, ya que perdió mucho en la separación, y su mente ya no estaba tan ágil como antes, no podía acertar con las inversiones, los números que antes eran sus aliados ahora parecían enemigos imposibles de derrotar, cada inversión equivocada era un recordatorio de la incertidumbre que la vida siempre mantiene oculta. Las noches eran largas, las cenas solitarias y la cama era un desierto que extendía sus frías arenas cada amanecer. Así, Oscar se encontró en una isla de desolación, rodeado de sus logros materiales desvaneciéndose y despojado de calor humano, una ironía que se asentó en su pecho con el peso de una sentencia no pronunciada. La soledad era su única compañera constante, un reflejo que lo miraba de vuelta con ojos llenos de preguntas para las cuales no tenía respuestas. En un crepúsculo teñido de arrepentimiento, Oscar condujo por los polvorientos caminos que lo llevaban a su antigua ciudad, donde vivía Liliana. Con cada milla recorrida, un recuerdo de tiempos más simples resurgía, apretando su pecho con una nostalgia que apenas reconocía. Cuando finalmente llegó, el hogar de Liliana era una imagen de contento pacífico, las risas de los niños jugando bajo el roble resonaban en el aire de la tarde. Oscar se detuvo frente a su antigua casa, la casa que había compartido con Liliana en tiempos pasados, y la observó hasta que Liliana notó su presencia y, con una pequeña sonrisa de sorpresa, lo recibió. «Oscar. Es una visita inesperada. ¿Cómo estás?» No pudo evitar el contraste entre el hombre en el que se había convertido y la mujer que seguía siendo. «Estoy perdido», Liliana admitió, la vulnerabilidad reemplazando la confianza habitual en su voz. «Todo lo que construí parece tan vacío ahora,
y deseaba tanto crecer en la vida que, en lugar de avanzar, retrocedí. Ella lo llevó por el jardín, donde las plantas crecían salvajes y libres, hasta un banco rústico. Se sentaron, y Liliana escuchó mientras él derramaba su corazón, sus fallas y fracasos desplegados como hojas caídas. Olvidé lo que realmente importa. Y al verte aquí, tan feliz, con tan poco, me hace reflexionar. Liliana asintió con la cabeza, entendiendo. Oscar, la felicidad nunca se trató de cuánto tenemos, sino de lo que hacemos con lo que la vida nos da. Elegimos la simplicidad, la felicidad en cada puesta de sol, en cada comida que compartimos. Sergio, el esposo de Liliana, observó toda la escena y, al escuchar la conversación, decidió unirse a ellos, una presencia tranquila y firme. La vida consiste en tomar decisiones, Oscar, dijo, extendiendo una mano amiga. A veces, lleva tiempo darse cuenta cuáles son las correctas. A su alrededor, la vida seguía su curso, los niños de Liliana corrían sin preocupaciones, y sus risas eran la música más dulce. Oscar sintió una lágrima rodar por su mejilla, una purificación de años de ambición que lo había cegado ante la verdadera esencia de la existencia. He olvidado cómo es vivir de verdad, confesó Oscar, el dolor en su mirada reflejando el peso de su epifanía. Liliana tocó suavemente su brazo, su empatía como un bálsamo. Nunca es tarde para recordar, Oscar. Nunca es tarde para cambiar. La simplicidad y la felicidad que emanaban de esa familia lo tocaron de una manera que no esperaba. Allí, en esa casa donde el tiempo parecía moverse con la gracia de las estaciones, Oscar comenzó a darse cuenta de que la vida que buscaba no estaba en los números de una cuenta bancaria, sino tal vez en la simplicidad del amor que había descuidado. Oscar pasó algunos días visitando la casa de Liliana y algunos días después, regresó a su dura realidad. Estaba solo en la cocina, el sonido del agua hirviendo se mezclaba con sus pensamientos tumultuosos cuando sonó el teléfono. Era una voz llorosa al otro lado de la línea, la querida vecina, la señora Aldana. Oscar, yo, no sé a quién más acudir. Es mi nieto, él está en el hospital. Podía sentir la desesperación en su voz. Accidente de auto, y las facturas, Oscar, no puedo, su voz fue ahogada por sollozos. Oscar tomó las llaves sin dudar. Voy para allá. Resolveremos esto juntos. Al llegar a la casa de la señora Aldana, Oscar fue recibido por una mujer envejecida prematuramente por la preocupación y el llanto. Intentó la solución que siempre había conocido, un cheque. Esto debería cubrir los gastos médicos, dijo, extendiendo un pedazo de papel que tantas veces había resuelto sus problemas. Pero la señora Aldana negó con la cabeza, empujando el cheque de regreso hacia él. No es el dinero, Oscar. Es mi niño. Necesito saber que estará bien. Necesito a alguien conmigo ahora. Y fue allí, en la pequeña sala de estar llena de recuerdos y muebles desgastados por el tiempo, que Oscar se sentó a su lado, tomó su mano arrugada y se quedó. Hablaron, recordaron e incluso rieron un poco entre lágrimas. Siempre fuiste tan bueno con los números, Oscar, siempre persiguiendo el próximo gran negocio, dijo ella. Pero ahora estás aquí conmigo, ¿verdad? Eso significa más que cualquier número en un talonario de cheques. En ese momento, Oscar entendió lo que Liliana siempre había tratado de explicarle, lo que su riqueza no podía comprar. La verdadera riqueza estaba en la compasión, en el toque humano, en la comodidad de estar presente. Me perdí, señora Aldana. En medio de todos estos números, olvidé lo que no pueden cuantificar. La crisis de la señora Aldana, donde el dinero era impotente pero la presencia y el apoyo de Oscar eran invaluables, actuó como un espejo para sus propias fallas. Se dio cuenta de que, aunque fuera un hombre de éxito a los ojos del mundo, en el reflejo de ese espejo estaba en el fondo del pozo. Saliendo de la casa de la señora Aldana, Oscar sintió el peso de toda una vida de prioridades mal colocadas comenzar a desvanecerse. Tenía dinero, sí, pero la epifanía que la señora Aldana y la visita a Liliana, involuntariamente, le habían proporcionado, era el verdadero tesoro que había descuidado, la simplicidad y la profundidad de las conexiones humanas.
Le llevó tiempo darse cuenta, pero la lección estaba clara: incluso un hombre de éxito puede estar en el fondo del pozo si la medida de su vida es solo el saldo de su cuenta bancaria. Después de estos episodios, Oscar decidió volver a ser más humano, y la persona que sabía que podía ayudarlo era Liliana, así que decidió regresar a su antigua ciudad y comenzar de nuevo, tratando de ser mejor en cada aspecto. Los días pasados con la familia de Liliana, viendo el amor compartido entre todos y como el diálogo era algo común entre ellos, hicieron que Oscar reflexionara mucho. Con el tiempo, Oscar se convirtió en una parte de esa familia sencilla y feliz. Aprendió a valorar el amor, el tiempo compartido y la importancia de estar presente. No como esposo, sino como amigo, aliado, alguien que encontró la paz en el ritmo de vida que Liliana y Sergio habían elegido. En esa ciudad, entre los ciclos de las estaciones y el crecimiento de las plantas, Oscar encontró la paz que le permitió seguir adelante, ya no atormentado por lo que tenía o no tenía, sino enriquecido por la armonía que tenía con el mundo que lo rodeaba. Después de pasar días con la familia de Liliana y el episodio con la señora Aldana, Oscar decidió pedir perdón a su ex esposa Marta. La llamó, pidió perdón y decidió involucrarse más en la crianza de sus hijos. Dejó de ser un padre ausente y los visitaba cada 2 semanas. A medida que las estaciones cambiaban, también cambiaba el corazón de Oscar. Las noches de insomnio, antes pasadas en vigilia bajo la luz azulada de la computadora portátil, ahora daban paso a un sueño tranquilo, el silencio de la noche solo interrumpido por la respiración pacífica de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Su felicidad, una vez un concepto esquivo, ahora era tan tangible como las hojas que ayudaba a recoger a Liliana en otoño. En uno de esos crepúsculos dorados, mientras estaba sentado a la mesa con Liliana, Sergio y los niños, Oscar compartía risas e historias. ¿Sabes? Solía pensar que el sonido de los teclados y el zumbido de los mercados eran la música de la vida, contó, sosteniendo una taza de té de hierbas en sus manos. Pero ahora, veo que es esto, señaló la escena a su alrededor, es la melodía de la risa, el ritmo de una vida compartida. Liliana sonrió, pasándole un plato de pan casero. Encontraste tu equilibrio, Oscar. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Oscar mantuvo sus responsabilidades en los negocios, pero su nuevo ethos lo guiaba. Las decisiones ahora se tomaban no solo en función de las ganancias, sino también del bienestar de quienes lo rodeaban. Había aprendido que el éxito, cuando se compartía, tenía un sabor más dulce. Con el tiempo, Marta vio que los cambios en Oscar no eran temporales ni superficiales, sino sinceros. Por lo tanto, hablaron y decidieron volver a relacionarse. Marta y sus hijos se mudaron a la ciudad donde vivía Oscar. Y así, la vida de Oscar se convirtió en una sinfonía de equilibrio. Familia, paz y un propósito renovado se entrelazaban en cada aspecto de su ser. El hombre de negocios todavía existía, pero ahora sabía que era solo una parte de quien era. La historia de Oscar termina con él mirando el horizonte, no en busca de logros, sino apreciando la vida que tenía. Había encontrado la paz en su interior, una paz que ahora se extendía a los demás. Y con esa paz, siguió adelante, sabiendo que las verdaderas riquezas de la vida no eran las que se podían depositar en un banco, sino las que residían en los corazones de quienes amaba y lo amaban a él. Esta fue la historia. Gracias por seguir hasta aquí. Hasta la próxima.